¿Qué pasa cuando un policía, usando su uniforme como escudo, deja de ser humano y se convierte en un monstruo? Cuando hasta las niñas que van a la escuela empiezan a vivir con miedo, y los padres ni siquiera se atreven a presentar una queja, mientras cada semana se inventan nuevos cargos falsos contra los más pobres. Pero un día, un hombre justo llega al pueblo, silencioso, sin hacer ruido. Ve cómo arrastran a las hijas que regresan del campo hacia los vehículos, como el sonido de la patrulla del policía hace temblar a todo el pueblo. Y un día, ese mismo hombre llega a la comisaría, se planta frente al policía y, con voz firme, declara: «Soy el funcionario del distrito, Alejandro Treviño, y tu juego se ha terminado». Todo el pueblo, la comisaría y el sistema entero tiemblan. Amigos, esto no es solo una historia, es la historia de justicia que, bajo otro disfraz, vino a escuchar los gritos de las hijas del pueblo. Así que veamos esta historia conmovedora sobre el policía Ramírez, la justicia disfrazada y la venganza. Antes de ver el vídeo, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo, tu nombre y tu ciudad o municipio. Y si crees que todos deberían conocer historias de oficiales como este, no olvides suscribirte al canal y darle like al vídeo. El nombre del pueblo provocaba un extraño escalofrío a quien lo escuchaba. La gente decía: «No vayas allí. Allí no hay ley, solo manda el policía Ramírez». Este pueblo ya no era un pueblo, era un lugar donde el miedo se respiraba con cada aliento. Tanto las mujeres trabajando en los campos como las niñas que iban a la escuela mantenían la mirada en el suelo, porque levantarla significaba enfurecer a Ramírez. Ramírez, un nombre que en sí mismo era un símbolo de terror. Sus bigotes siempre tensos, como si estuvieran listos para arrancar la dignidad de alguien en cualquier momento. Cada mañana, el claxon de su patrulla retumbaba en algún rincón del pueblo y cortaba la respiración de alguien. Aunque sonara la campana de la escuela, el rugido de su jeep se escuchaba todos los días, y cuando pasaba por el camino de la escuela, las niñas hasta temían mirar por las ventanas. Un día, un campesino pobre, don Ramón Hernández, llevó a su hija de 16 años, Paola, a la comisaría. Paola no había ido a la escuela durante 3 días, con miedo en los ojos y silencio en el rostro. Con voz temblorosa, don Ramón dijo: «Señor, alguien le dijo cosas horribles a mi hija 2 veces en el camino a la escuela. Ahora tiene tanto miedo que no quiere salir». El policía se rió sentado en su silla y dijo: «Hija, será muy bonita, por eso la molestaron. Ahora queremos poner policías en cada calle». Los ojos de don Ramón se llenaron de lágrimas. Suplicó, pero Ramírez, riendo, hizo una señal a 2 oficiales: «Llévense a este viejo. Nos ha hecho perder tiempo». 2 jóvenes lo arrastraron fuera de la comisaría y lo empujaron afuera. Paola observó en silencio. Las otras mujeres que estaban frente a la comisaría vieron todo, pero nadie tuvo el valor de decir algo. Pronto, ninguna mujer iba a la comisaría, y las que iban, nunca regresaban para contar nada. Poco después, Paola fue casada con un hombre mayor, solo para que no tuviera que salir de casa. En otra ocasión, una niña de 12 años, Gabriela, volvía de la escuela. La patrulla de Ramírez se detuvo, y desde la ventana le dijo: «Eres muy rápida. Ven a estudiar a mi casa después de la escuela». Gabriela corrió a su casa, se abrazó a su madre llorando, y la madre no dijo nada, solo le acarició el cabello y cerró la puerta. Desde ese día, Gabriela nunca volvió a la escuela. El miedo se había extendido tanto que las niñas ya no eran reconocidas por sus nombres, sino por su relación con la patrulla de Ramírez. Las mujeres que trabajaban en los campos eran observadas en silencio. Si alguien hablaba, al día siguiente su tractor se incendiaba o su campo era quemado. Un joven del pueblo, Santiago, confrontó al policía: «Tendrás que responder por lo que hiciste con mi hermana». Ramírez sonrió y dijo: «Si tuviera a tu hermana en casa, no tendría que responder». Esa misma noche, la policía allanó la casa de Santiago, lo arrestó bajo cargos falsos de robo, y en su tercera audiencia, salió con huesos rotos. El consejo del pueblo estaba aterrorizado. Ramírez había comprado al presidente del consejo con botellas de alcohol, y pronto las reuniones dejaron de celebrarse. Nadie sabía ya qué era correcto o incorrecto, solo había una regla: lo que decía Ramírez era ley. Cuando caía la tarde, las calles quedaban desiertas. La gente decía: «Quien quiera a su hermana o hija debe estar en casa antes del anochecer». La sonrisa de las mujeres quedó atrapada dentro de sus casas. Afuera solo había silencio, un silencio más aterrador que los gritos. El terror de Ramírez no surgió de la nada.
Detrás de él había un respaldo político que permitía la corrupción abierta. Miguel Santos, legislador del distrito, mostraba una cara amable en las elecciones, pero los demás días manejaba su imperio a través de matones como Ramírez. La dupla Santos-Ramírez era como una pareja de villanos de película. Ramírez hacía en uniforme de policía todo lo que Santos no podía hacer abiertamente. Amedrentaban votantes, incriminaban a opositores, controlaban los puestos de votación y forzaban multitudes en los mítines. A cambio, nadie podía tocarlos. El nombre de Ramírez estaba en la placa de la comisaría, pero el verdadero poder venía de las llamadas de Santos. Un joven líder del pueblo, Ramón, tuvo el valor de hablar contra Santos en el consejo. Nuestro policía ya no es policía, se ha convertido en su intermediario. Esa noche, la policía allanó su casa, lo arrestó con un caso de contrabando de alcohol y lo envió a la cárcel. Escribió una carta que logró llegar a la oficina del distrito, pero no se tomó ninguna medida. Sacar a Santos a la luz era arriesgar la carrera de cualquiera. Ramírez se creía por encima de la ley, y quizás así era. Su teléfono iba directo al gobernador. Las cámaras de la comisaría solo estaban para aparentar, las grabaciones reales nunca funcionaban. Un maestro retirado, don Hugo, llegó una vez con una queja. Ramírez había insultado a su nuera en la plaza del pueblo. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero mantuvo la calma de un maestro. Señor, el uniforme es suyo, pero la justicia es del pueblo. No haga esto. Ramírez bostezó y dijo, tu constitución estará en tu casa. Aquí manda Santos. La queja del maestro quedó archivada, y poco después lo transfirieron a una comunidad sin escuela. En el pueblo, los maestros también aprendieron a quedarse callados. Detrás del edificio del consejo había un pequeño cuarto que la gente llamaba la oficina de Santos. Ahí se decidían cada semana disputas de tierras, extorsiones y próximos destinos de los funcionarios. Si alguna chica se atrevía a quejarse, Santos la llevaba en su coche y la orientaba. La gente veía todo, pero nadie hablaba. La política ya no era servicio, era negocio, y Ramírez era su principal intermediario. En el pueblo comenzó a decirse, cuando los poderosos se asocian con criminales, el ciudadano común no solo tiene miedo, se rompe. Sobre ese miedo se edificó el imperio de Ramírez, donde cada crimen tenía detrás a un político y cada queja se enterraba con una taza de café y un soborno. Un día, Ramírez hizo algo que cambió la vida de las hijas del pueblo para siempre. Las calles, antes llenas de risas infantiles, quedaron silenciosas. Las chicas se escondían en sus casas incluso durante el horario escolar. Las jóvenes que trabajaban en los campos solo iban acompañadas de sus hermanos o madres mayores, y eso solo al mediodía, cuando Ramírez usualmente bebía en su oficina. Lo más aterrador era que el miedo ya no estaba solo en los ojos, sino en la respiración. Las chicas no hablaban, y los padres empezaron a considerar su silencio como protección. Sofía, de 15 años, siempre la primera en sus exámenes, salió un día para ir a la preparatoria que estaba a 8 kilómetros del pueblo, por un camino que antes era conocido por su belleza y verdor, pero que ahora todos llamaban el Camino de Ramírez porque la patrulla pasaba por ahí con frecuencia. Ese día, Sofía llevó un cuchillo en lugar de libros, siguiendo la advertencia de su madre, si es necesario, defiéndete. A mitad del camino, la patrulla de Ramírez apareció. Detuvo el vehículo y preguntó desde la ventana, ¿a dónde vas, señorita? Vamos a dejarte pasar. Sofía se negó. Un oficial bajó e intentó abrir la puerta. Sofía corrió, pero el camino era estrecho. Ramírez bajó y trató de agarrarla. En ese momento, su hermano Alejandro llegó corriendo, comprendiendo el miedo en los ojos de su hermana. No le toques a mi hermana, gritó. Ramírez lo miró y sonrió con calma. Primero enséñale a tu hermana a caminar por la calle, o lo haremos nosotros. Alejandro empujó a Ramírez. No cayó, pero la furia interna del policía estalló. Señaló a los oficiales, llévenselo. Esa misma noche, Alejandro fue llevado a la comisaría. A la mañana siguiente, los periódicos anunciaban, joven arrestado por sospecha de robo. La madre de Sofía llegó a la comisaría, lloró y suplicó, pero le respondieron, tenemos pruebas. Planeaba un robo. Otra chica del pueblo, Ana, al volver de la escuela, se detuvo al borde del campo. Un hombre de ropa sencilla le tomó la mano y dijo, hazte amiga nuestra, o la próxima vez no será la escuela a donde te llevemos. Ana llegó temblando a casa, con fiebre. Su padre fue a la comisaría,
Pero Ramírez, escupiendo, dijo, tu hija es demasiado inteligente. Mejor que se case a que estudie. 3 días después, Ana fue casada con un hombre de 40 años que tenía una tienda fuera del pueblo, solo para protegerla, no para educarla. Carla, que había terminado la preparatoria, se atrevió a presentar una queja en la comisaría contra Ramírez. La queja fue redactada, pero al día siguiente, su padre fue acusado de tener alcohol ilegal. Esa noche la policía llegó y lo golpeó para llevárselo. Carla entendió de inmediato que allí no había espacio para quejas. El silencio era la única forma de protegerse. En el pueblo, las mujeres solo repetían una frase, no te enfrentes a él, o tu vida quedará arruinada. Las chicas ya no eran conocidas por sus nombres, solo eran las que todavía estaban a salvo. Después del atardecer, si alguna se veía afuera, los mayores decían que ya no era tiempo para la infancia, ya no era tiempo para las hijas. Cada día traía una nueva historia, una nueva chica, una nueva humillación, un nuevo silencio. Bajo esa sombra de miedo, crecía toda una generación que temía respirar fuera de las paredes de su propia casa. La tierra del pueblo parecía temblar con cualquier ruido, antes considerado solo un rumor. Quien abría la boca, enfrentaba un caso legal. Esto ya no era un dicho, era la realidad diaria. El inspector Ramírez había convertido la comisaría en su corte personal, no en un templo de la ley. Las decisiones no se tomaban con justicia, sino con rencor y sobornos. Los expedientes de casos falsos eran su rutina diaria. Cada tercer día aparecía un nuevo nombre. A un trabajador lo acusaban de robar arroz, a un anciano de vender alcohol ilegal, a un joven de robar una moto. Don Roberto, un campesino que trabajaba en un ladrillero y llevaba meses ahorrando para pagar la escuela de su hijo, fue detenido un día que regresaba de la ciudad. Llevaba dinero en su bolsa, los hombres de Ramírez lo vieron, no preguntaron nada y se lo quitaron, diciendo que era para financiar a los rebeldes. Don Roberto terminó en la cárcel y su hijo nunca más pudo estudiar. Doña Teresa, una viuda, apenas recibía visitas de vecinos que tomaban café en su choza. Los oficiales llegaron y dijeron que allí se jugaba. 2 días después la acusaron de formar una reunión ilegal en un espacio público. Don Bruno, un pastor sencillo que llevaba sus búfalos al río todos los días, fue acusado de secuestrar a una niña que en realidad estaba en el pueblo. Pero el caso nunca se cerró, porque Ramírez decía que debía seguir abierto para mostrar que su ley no era broma. Sergio, un campesino que solo quería recuperar su terreno ocupado por un vecino, presentó su solicitud en la oficina del distrito. Ramírez se molestó. 2 días después, Sergio fue acusado de robo y la policía llegó a decirle que su tierra ahora era propiedad del gobierno. Si alguien se atrevía a alzar la voz contra Ramírez, toda su familia sufría. El hijo era acusado, el padre golpeado, la madre humillada y la boda de la hermana cancelada. En el pueblo la gente empezó a preguntarse antes de quejarse, ¿podremos soportar la redada nocturna de la policía, los golpes, el desprecio de la comunidad? Incluso el consejo del pueblo había perdido todo poder. Cuando llegaba un caso, el alcalde solo decía eso lo verá el inspector, nuestras manos están atadas. Cuando la pequeña hija de don Ricardo, Maya, regresaba del campo llorando, dijo, papá, no quiero ir a la comisaría. No quiero que me hagan un reporte. Solo quiero vivir. Esa noche don Ricardo no tocó la comida, puso su mano sobre la cabeza de Maya y le dijo, hija, ¿estás bien? Eso es suficiente. Al día siguiente, se decidió que ese caso no se abriría. El pueblo estaba dividido, unos en silencio, otros en la cárcel por casos falsos. Las paredes de la comisaría daban testimonio. Allí no había justicia, solo miedo, y Ramírez era su mayor comerciante. Entre tanto silencio, había historias incompletas, pero una historia rompió esa barrera, la de Víctor. Víctor, un joven inteligente que regresaba de la ciudad con su título universitario, era agricultor como su padre, pero valiente y franco. Al volver, lo primero que notó fue el cambio en su hermana, miedo donde antes no lo había. Valeria, su hermana menor, estudiante de secundaria, ya no hablaba ni sonreía al regresar de la escuela. Cuando Víctor preguntó, su madre bajó la cabeza. Un día, mientras regaba en el campo, Valeria corrió llorando. Hermano, la patrulla del inspector vino. Intentaron detenerme. Corrí. La sangre subió a la cabeza de Víctor. No podía quedarse callado. Fue directo a la comisaría. ¿Dónde está Ramírez?, gritó. Un oficial se rió. ¿Por qué, héroe? Se está haciendo la película. Víctor empujó la mesa y gritó.
Intentó tocar a mi hermana. Ahora haz el reporte. La comisaría quedó en silencio, pero Ramírez entró, visiblemente borracho, con la arrogancia de siempre. Sonrió, llamó a un oficial a traer su arma, y en un instante, la apuntó directamente al pecho de Víctor. Nadie creyó lo que pasaba, y de pronto, Víctor cayó. La noticia se esparció como fuego. La policía decía que murió en un enfrentamiento, con vínculos rebeldes, y la prensa lo llamó un criminal. El pueblo quedó en shock. El joven que trabajaba en el campo ahora era un criminal según los periódicos. Su madre decidió callar, pues esa noche los hombres del inspector llegaron con dinero y amenazas. Si hablas, tu hija será la próxima. El funeral de Víctor fue rápido, sin despedidas, sin avisar a nadie del pueblo. Pero algo quedó. Esa noche nadie pudo dormir. Todos pensaban, si mataron a alguien como Víctor, ¿qué nos espera a nosotros? Al día siguiente, apareció un cartel afuera de la escuela. Hoy la escuela está cerrada, hasta nuevo aviso. Las chicas no tenían lágrimas. El miedo se las había arrebatado. La muerte de Víctor no fue solo un asesinato, fue un golpe a toda la columna vertebral del pueblo, un golpe al futuro del pueblo. Ramírez había arrebatado a una madre a su hijo, a una hermana a su hermano, y al pueblo, su confianza. Pero esta vez algo empezó a encenderse dentro de ellos. Cuando el archivo de Víctor llegó al funcionario del distrito Alejandro Treviño, sus manos se detuvieron un instante. Los documentos mostraban a Víctor como criminal, pero cartas anónimas del pueblo gritaban otra cosa: Víctor era inocente. 3 días después, llegaron más quejas al funcionario del distrito. Madres denunciaban acoso policial constante, chicas dejando la escuela, y una joven escribió solo 3 palabras: sálvanos. Alejandro Treviño miró al cielo desde su ventana esa noche. Sabía que una investigación común no podría derribar este sistema podrido. Ramírez estaba protegido por el político Gustavo Méndez. Cualquier acción directa provocaría represalias, traslados y más impunidad para Ramírez. Pero Treviño no era un oficial común. Prometió frente a la tumba de su madre que, donde fuera necesario, actuaría como humano, no como funcionario. Esa noche decidió ir al pueblo sin uniforme, sin rango, solo como un hombre común. Al día siguiente no fue a la oficina, se vistió de manera sencilla, dejó crecer su barba, despeinó su cabello, fingió cansancio y tomó un pequeño bolso con una muda de ropa, un libro de filosofía y algo de pan duro. Iré como un sabio, le dijo a su chofer, y no regresaría hasta ver la verdad con sus propios ojos. Construyó una pequeña choza detrás de la iglesia del pueblo y les dijo a los habitantes que un sabio vivía allí, practicando, sin pedir limosna, solo un poco de comida diaria. Desde el primer día vio lo que no estaba en los papeles. 2 niñas llegaron temblando, con miedo profundo en la frente. Una madre llegó pidiendo bendiciones para que su hija nunca tuviera que ir a la comisaría. La chispa de ira en Alejandro Treviño comenzó a crecer. Al tercer día, mientras caminaba por los campos, vio que don Ricardo impedía que su hija Maya estudiara. ¿De qué sirve estudiar? Mira a Víctor. Treviño pasó noches enteras escuchando la situación del pueblo en el patio de la iglesia. No necesitaba diarios oficiales, solo la verdad que estaba fuera de los archivos, en el barro, en los campos, en los ojos, en los silencios de las chicas. Una noche de lluvia vio a una mujer temblando en las escaleras de la iglesia. Se acercó y preguntó quién era. Soy Ana, venía del campo. Ramírez apareció de nuevo, dijo. Treviño le preguntó por qué no iba a la comisaría. Ana, incrédula, dijo, si vas a la comisaría, primero te quitan la dignidad y después haces la denuncia. Treviño asintió en silencio. Al día siguiente, llevando a Ana consigo, el sabio, que en realidad era el funcionario del distrito, fue a la comisaría. Ramírez estaba sentado tomando café. Ana, temblando, dijo, intentaron tocarme. Haz el reporte. Ramírez, sin levantar la vista, preguntó, ¿hay testigos? Yo estoy aquí. Treviño se presentó. Ramírez lo miró de arriba abajo, vio sus ropas gastadas, su barba descuidada y el rosario, y se rió. ¿Un falso sabio? Vas a venir a hacerte el héroe. Ana fue reprendida y expulsada, Treviño empujado afuera. Pero esa noche la paciencia del funcionario se había agotado, ya era hora de justicia. El sabio que antes se sentaba silencioso tras la iglesia, ahora empezaba a observar a la gente con ojos vigilantes. Cada rostro, cada silencio, cada hombro tembloroso alimentaba el fuego que había contenido durante años.
Treviño entendió que el dolor del pueblo no era solo una queja, era un veneno que se había infiltrado durante generaciones. Si alguna chica sonreía, los mayores la reprendían. Sé lista, aquí incluso la risa es peligrosa. Las calles donde antes jugaban ahora estaban desiertas. Pero un día, cuando Alejandro estaba sentado bajo un árbol en el extremo norte del pueblo, escuchó una vocecita. Tío, tío, dijo. Se volteó y vio a una niña de 7 años, con los ojos húmedos. Juntó las manos y dijo, mi mamá dice que Dios lo ve todo, entonces, ¿por qué tú estás callado? Treviño no pudo responder. Sus ojos se llenaron de esa neblina que aparece cuando la rabia se encuentra con las lágrimas. Se levantó y ese día fue personalmente a los hogares donde más dolor había escuchado. Sofía, que ya ni siquiera salía de su casa, cuando el sabio preguntó por ella, su padre dijo, Señor, nuestra hija ya no habla, se ha quedado muda por el miedo. Ana, quien había sufrido humillación en la comisaría, ahora venía todas las tardes a la iglesia a sentarse frente a él, como un alma perdida buscando un lugar de paz. Treviño ya no deambulaba silencioso por el pueblo, escuchaba el dolor de todos, pero no decía nada. Algo dentro de él estaba tomando forma, como una tormenta contenida, y nadie sabía cuándo estallaría. Y entonces llegó el día en que Treviño vio con sus propios ojos la cara vil del oficial Ramírez. Una tarde, una chica que en el pueblo llamaban la hija de don Mangli llegó llorando a la iglesia. Sus manos estaban heridas, su ropa rasgada. Dijo, tío, hoy no quiero ir al campo, quiero ir a la casa grande. Una ola recorrió a Treviño, ya no bastaba con escuchar, era momento de actuar. Al día siguiente llevó a la chica a la comisaría. Fue un último intento. Al verla, Ramírez dijo, el farsante ha vuelto. La última vez lo golpeamos y se fue, y ahora vuelve. Treviño permaneció en silencio. La chica, temblando, presentó su queja. Ramírez se rió. Tú también eres buena, no luces tan mal. Al escuchar eso, el rosario que Treviño llevaba en la mano cayó al suelo. Con voz baja dijo, escribe la denuncia. Ramírez, burlón, preguntó quién era aquel fuera del templo empujando y enseñándole. Treviño sacó su credencial de funcionario escondida en la ropa y se la mostró. Los policías se quedaron pasmados. Alejandro Treviño se identificó como oficial del distrito y ordenó sellar la comisaría y arrestar a Ramírez. En pocos minutos, llegaron 3 vehículos con la policía especializada, revisando archivos y computadoras. Se encontraron docenas de casos falsos, algunos sin testigos, solo declaraciones falsas de un policía. También hubo grabaciones de Ramírez hablando con políticos sobre las chicas. Ramírez fue esposado y llevado por las calles del pueblo. Un hombre mayor, don Roberto, cuya hija había sido acosada, inclinó la cabeza y dijo, ahora entiendo que Dios viene disfrazado. Las mujeres del pueblo lloraban, pero eran lágrimas de alivio. Se colocó un cartel en la comisaría, esta estación ha sido liberada de corrupción. La justicia está de regreso. Los niños, que antes temían jugar en la calle, ahora volaban cometas frente a la estación. Sofía y Ana retomaron sus estudios. Carla decidió convertirse en activista por los derechos de las mujeres. Se organizó una asamblea escolar donde las niñas cuyos silencios habían sido enterrados por años ahora eran ejemplo de cambio. La nueva oficial al frente de la comisaría, Sarita López, declaró que sería un lugar de confianza, no de miedo, con audiencias públicas todos los sábados y opciones de denunciar en línea. Los antiguos casos falsos fueron revisados y cerrados. Don Roberto, cuyo dinero había sido acusado de financiar a los rebeldes, ahora estudiaba con beca. Maya, que antes no hablaba, se convirtió en voluntaria de un programa de protección infantil. Alejandro Treviño se despidió con una última reunión en el ayuntamiento, vino como ser humano, no como funcionario, y vio que el pueblo había recuperado su voz. Las mujeres mayores del pueblo decoraron la comisaría con flores, los niños dibujaron murales con policías sonrientes y niñas yendo a la escuela. Una niña de 7 años dibujó a un hombre vestido de sabio y escribió debajo, él es nuestro héroe del pueblo. Y aunque el sabio ya no estaba, su huella permaneció en cada corazón. Contra el oficial Ramírez y todos sus cómplices se habían iniciado procesos por delitos graves, incluyendo abuso sexual infantil y violación, así como participación en actividades delictivas organizadas. Los testigos ya no guardaban silencio, la ley estaba finalmente de su lado, una ley que no solo existía en los libros, sino que se aplicaba de verdad en la vida cotidiana.
Por primera vez, el pueblo respiraba aire libre, un aire que ya no atemorizaba, sino que daba tranquilidad y seguridad. Si te gustó la historia, dale like al vídeo y suscríbete al canal, porque aquí te presentamos cada día una nueva y mejor historia. Gracias por ver el vídeo hasta el final.